Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Conversatorio con los fans de Evolucionarios. Les saluda José Luis Tapia y hoy día tenemos el tema de reforma de jubilaciones y pensiones dentro del proyecto La Gran Devolución que ofrece el partido de su mismo nombre. Hoy día es el último de las reformas, porque ya en las últimas 4 semanas hemos estado cubriendo cada reforma exhaustivamente, de manera que quede bastante claro, directo y también quedará como archivo. Entonces ya tienen ustedes las 4 reformas. Recuerden que es la primera reforma política, la segunda es la reforma económica, la tercera la reforma educativa, la cuarta la reforma de la salud y esta culminamos con la reforma de las pensiones. Como siempre, nuestro objetivo es explicar los argumentos a favor de la privatización de este mercado y proponer a la vez una salida a los problemas que existen en esta materia. Como saben, nuestro programa Las 5 Reformas se basa sobre 3 principios: gobierno limitado, mercado libre, propiedad privada, y cada una desprende una reforma en particular. Para el caso político, que es gobierno limitado, la reforma política. Para el caso económico, la reforma económica va de acuerdo al principio del mercado libre. Y el tercero, que es la reforma de la propiedad, la propiedad privada como principio, tiene sus 3 reformas: reforma educativa, reforma de la salud y la reforma de las pensiones y jubilaciones. Recuerden bien este esquema porque sirve para posicionar adecuadamente el proyecto La Gran Devolución, ¿no? El proyecto La Gran Devolución también tiene 3 pilares, que es tomar distancia prudente de las organizaciones internacionales, que son las que contaminan con sus leyes y propuestas de leyes a las leyes peruanas. También la segunda es la derogación de todas las leyes malas, negativas, que inciden, que destrozan y que de alguna manera se meten en la vida particular de las personas. Y la última es el programa de las 5 reformas, que es lo que estamos explicando. Nosotros decimos, al igual que las otras 4 reformas, que la reforma de pensiones es una de las 4 reformas, pero que todas van en simultáneo, porque es un programa transicional que nos va a sacar del actual sistema socialista y nos va a llevar al sistema capitalista de libre empresa, que es desde ahí donde se vive mejor, de ahí donde hay justicia, donde funciona la seguridad, donde hay muchos empleos, también hay muchas oportunidades de hacer negocios y las personas tienen altos ingresos. Entonces, con estas medidas, lo que buscamos es que las personas accedan a un servicio educativo de alta calidad, donde los niños, adolescentes sean los principales benefactores o beneficiarios de esta reforma. También en la reforma de salud que vimos la semana pasada, los servicios de salud serían amplios, cómodos, de calidad. Y por último, esta reforma de pensiones es la que vamos a explicar. Vamos a ver cómo está la situación en estos momentos para abordar el tema de la privatización de este mercado. En principio, lo que tenemos en el sistema actual es que los individuos aportan y en unos casos le confiscan sus ingresos para que el Estado lo canalice en un primer lugar en 3 tipos de fondos: el fondo de la Oficina de Normalización Previsional, el otro es el fondo que va dedicado a las pensiones de las Fuerzas Armadas y el último, Pensión 65. Entonces el Estado tiene 3 mecanismos por donde reparte las pensiones a futuro para aquellos que se jubilen a partir de los 65 y se lo entrega a los individuos. En el caso de la ONP es de manera colectiva, no hay cuenta individual, igual que en las Fuerzas Armadas, igual que en Pensión 65. Pensión 65, que es una pensión recientemente creada durante el gobierno del presidente Ollanta Humala, es bimensual y vamos a ver en qué consiste. Y el otro sistema es el que compite, es el privado, que también es un descuento obligatorio,
que lo administran unas administradoras de fondo de pensiones, AFPs, y igualito, pero al descontarse de manera obligatoria se canalizan en cuentas individuales. Esa es la gran diferencia entre el estatal y el privado. El estatal es un pozo común donde ahí el gobierno reparte de acuerdo a sus años de aportación sin ningún tipo de cuenta individual, y en el AFP sí se le descuenta 13% y lo administra de manera individual. O sea, las cuentas personales se pueden ver a través como si fuera una cuenta de ahorros, ¿no? Pero no lo puede sacar sino a partir de los 65 años. Claro, con las perforaciones legales que han habido ahora, pues ahora cualquiera que tiene un fondo por arriba de 4.000 soles puede retirar hasta el 25%. Ya existe también tendencias para que sea el 100% en el Congreso. Hay proyecto de ley en ese sentido y lo está impulsando una bancada. Así que vamos a ver en qué termina este sistema, pero lo que sí sabemos es que son 170.000 millones de soles que hay de activos invertidos de las AFP, en tanto que es el 45%, si no me equivoco, en mercado nacional y el 55% en carteras extranjeras. Bueno, el sistema transicional que nosotros proponemos es a través de lo que se llaman los vouchers, donde igual los individuos les son descontados en impuestos para que luego sea repartido por el Estado, pero la diferencia es que el Estado le da en pensión 65 para los más pobres. Esa es la gran diferencia, porque ya no habría en nuestra propuesta la obligación de contribuir o de ser descontados por tanto la ONP como la AFP. Esa ley es mala, es absolutamente mala. No es bueno que tengamos esa ley porque está generando, además, distorsiones, además de las distorsiones, está generando injusticia, ¿no? Y la gente no se siente contenta. Y la verdad es que la gente que se va a sentir contenta con los bajos ingresos que percibe y aporta poco y al final obtiene pocas pensiones, poco monto de pensiones. No es una gran apuesta bajo este sistema económico que hay que cambiarlo, ¿no? Esa es la propuesta del partido de evolución, es cambiar para mejor, para que tengan altos ingresos, como decimos, altos niveles de oportunidades, nada de igualdad de oportunidades, o sea, acá estamos hablando de aumentar las oportunidades, nada de igualdad, igualdad es socialismo. Y el problema con el socialismo es que empobrece a todos. A los ricos los vuelve pobres y a los pobres los vuelve más pobres. Entonces, nada de igualdad de oportunidades porque ese es socialismo puro. Lo que sí hablamos es aumento de las oportunidades, que es diferente, ¿no? Y luego de este proceso transicional de la entrega de estos bonos a los más pobres, repito, a los más pobres, 65 años, para asegurar una pensión por lo menos hasta lo que sabemos puede darse, ahorita vamos a ver en cuánto monto, y el resto se va canalizando a través de las propuestas que tenga el mercado, y si los individuos quieren ahorrar para el futuro, lo ahorrarán, si quieren invertirlo en terrenos, lo tendrán, pero no tendrán más esos descuentos que nosotros estamos justamente en contra, porque no ofrece ninguna garantía de tener mejores pensiones a futuro. Este es el modelo transicional, solamente financia con bonos a aquellos individuos que están con mayores de 65 años y además están en una situación de pobreza extrema. ¿Qué es lo que proponemos? Es este esquema donde los individuos demandan oportunidades de poder ahorrar para su vejez a partir de los 65 para adelante. Eso que digo de 65 es referencial, no quiere decir que las personas estén obligadas a jubilarse a los 65. En nuestro esquema no hay obligación de jubilarse a los 65. Es muy arbitrario, 66, 65, 60, 57. Que la gente elija cuándo se quiere jubilar, porque la idea es que ellos sepan en qué momento quieren parar de trabajar. Unos quieren trabajar hasta los 70, se trabajará hasta los 70 porque tiene ganas de trabajar, otros se retirarán porque creen ya haber cumplido sus metas, entonces se retirarán antes, pero no hay que decirle, tú te retiras a partir de esta fecha. Entonces ahí el esquema es que el programa de las 5 reformas le da a los individuos altos ingresos. Entonces con esos altos ingresos
va a buscar esquemas de cómo tener algo así como pensiones a futuro, es decir, a partir de una cierta edad quiere recibir sin trabajar. Hay muchos esquemas sobre esto, no es nuevo, estamos simplemente dejando que el mercado opere, y es esta de los ingresos pasivos. La pensión es un ingreso pasivo y hay muchos ingresos pasivos sin ser jubilado, que te lo enseña. En el libro de Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, te enseña cómo obtener ingresos pasivos sin trabajar. Y eso es lo mismo que estamos hablando. Si quieren las FP, si quieren sobrevivir, van a tener que aprender a ofrecer estos servicios de ingresos pasivos que pueden ser invertidos en terrenos, edificios, pueden entrar en conjunto aportando para una empresa, puede entrar como socio, es decir, hay formas de hacerse de pasivo sin trabajar, eso te lo enseño. Así que puede ser banco, compañía, es decir, el mercado es libre, pues el mercado al ser libre va a tener que ofrecer lo que la gente quiere, pues. De eso se tratan los negocios, uno ofrece lo que la gente quiere, no ofrece por obligación, porque está de alguna manera creado por una ley, que es así como la ONP, que tiene su propia ley y crea un negocio alrededor del Estado, también las AFP que se crea un negocio alrededor de estas. Nosotros hablamos de un mercado libre, no hay mercado de pensiones por ley. Acá los mercados se forman por los libre oferta y demanda. Entonces, el aporte que tú vas a dar es voluntario, no hay nada de obligación. Entonces, el Estado se retira, se eliminan los impuestos y funciona el mercado en base a lo que genere sus rentas para cada individuo, porque cada individuo es una realidad económica, ¿no? Bien, vamos a hacer un poco de números sobre el tema de las pensiones. Este es un cuadro que he podido recoger de una memoria anual de la ONP, y aquí se ve la población asegurada que hasta el año 2018 llegó a 4.633.000. Esa es la población, por lo menos, asegurada en el Sistema Nacional de Pensiones. Los aportantes son 1.600.000. O sea, 1.600.000 mantiene activamente con sus contribuciones a esta población de 4 millones. De los pensionistas estatales que hay a la fecha, son estos tres rubros, que es del decreto legislativo 19.990, o el otro, el decreto legislativo, o ley, creo que es decreto ley 18.846, que varían entre 546.000, 19.000, y los pensionistas de otros regímenes, de la ley 30.003 y otros, que son de 19.000, 15.000. Aquí este es el aporte del 1.600.000 contribuye para asegurar las pensiones de 4 millones de personas. Vayamos a más cifras. Esto es pensión 65, que a la fecha tiene 561.000 beneficiarios, aunque hay algunos estudios que sugieren que es más de 561.000, es decir, todavía la cobertura a los más pobres queda por avanzar, o sea, todavía queda un remanente ahí que probablemente sea otros 500.000, dice que llega a 1 millón. Lo importante es que este es el enfoque que nosotros vamos a hacer. Solamente se va a dar pensiones a aquellos que son extremadamente pobres en el caso que estemos en el gobierno. Esto se da de este enfoque. O sea, aquí no se le va a quitar a nadie nada. Y ustedes verán el sistema privado contra el sistema público, ¿no? Entonces la cobertura, como verán, ha aumentado en 325%, mientras en el sistema nacional público o de pensiones aumentó en 138%. Esto es un cuadro para reflejar que todavía hay competencia, ¿no?, entre dos mercados, ¿no? Un mercado público del sector estatal y el otro mercado privado. Aquí están los montos que hay
en términos de las pensiones, los montos que se pagan al sistema del gobierno. O sea, hay 4.270 millones por pagar a todos los pensionistas. Esta es una evolución, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo esto se refleja en una pensión para repartir, digamos así, con el esquema de las pensiones, pensión 65 para las personas más pobres. A ver, ay, perdón, esto no debe estar acá. Bien, vamos a ver entonces cómo es que se repartiría. Estos 4.278 millones repartidos entre 1.600.000 aportantes correspondería, es como devolverle, ¿no? Es devolverle a las personas, porque el partido de Evolución, al ser un partido serio, devuelve lo que corresponde. Entonces estamos hablando de darle 2.600 en un año o, si quiere, en forma mensual. 228. Bueno, para que se den cuenta que no es mucho lo que el gobierno tiene para darle a las personas, pero eso es el presupuesto. Así que no se deben sorprender a aquellos que están solicitando la devolución del 100% de la ONP en estos momentos y la ministra de Economía ya dijo que no hay fondos de donde pagar. Entonces va a tener que el gobierno endeudarse para cubrir la diferencia, porque sabemos que una parte lo cubren los aportantes activos y otra parte el Tesoro Público. Pero esto es lo que hay de fondo de pensiones del sector estatal. Devolvería solamente 222. Y con eso se liquida el fondo, cerramos el fondo, iguales en el sector privado, y este sería el voucher que estamos hablando, ¿no? O sea, por una parte es devolver, nosotros estamos hablando de devolverle a los que le corresponde. Estas son cifras estimadas, esto no es una cifra definitiva, pero es una idea para que tengan la estimación de cuánto es el monto a devolver, ¿no? Equitativamente, hay algunos que han aportado, que tienen más años aportando, otros menos, pero digamos que eso es lo que hay y si tendríamos que devolverle, bueno, sería eso. Pero eso es algo muy general, muy grueso. En el caso de los vouchers, bueno, hay 841 millones de presupuesto para darle a 561.000 personas mayores de 65. Que viene a ser 1.500 soles de forma anual o 250 soles bimensual, de acuerdo al sistema de focalización de hogares, ¿no? Que lo tiene el MINVIS, creo, el Ministerio de Inclusión Social. ¿Cuáles son las reformas? Digamos, las cifras que da la reforma de pensiones que ofrece el Partido de Evolución es devolver del fondo de la ANP. Nosotros hablamos de derogar la ley que crea esta ONP para devolverle 2.674 a 1.640.000 aportantes. Luego, 561.000 personas van a recibir, van a continuar, incluso más personas se van a agregar para recibir 250 bimensual. Y 3.237.000 cotizantes de la AFP se le dan devuelto. O sea, nosotros no somos de los que pensamos que la AFP necesite una ley si quiere hacer negocio con las personas. Aquí hay que derogar la ley que crea este sistema privado de AFP y que la gente elija si quiere seguir con la AFP. Nadie va a obligarlo a la gente que salga de la AFP. La gente va a decir, ok, si dice que son tan buenas las AFPs, a ver que lo demuestren sin la ley que obliga a la gente. A ver si captan la misma cantidad, disminuye y si se pueden sostener. A ver, vamos a ver si es tan bueno como dicen lo de la AFP. Bueno, esto es las cifras que hemos mostrado. Ahora lo que voy a plantear es como una especie de respuesta que le daríamos a una comisión que hizo un estudio y que parece ser la que va a prevalecer en estos momentos para el gobierno actual, que va a tomar el documento que se llama Propuesta de Reformas en el Sistema de Pensiones,
de la Comisión de Protección Social que se creó en el año 2017 para que dé una propuesta de cómo resolver la problemática de las pensiones en el Perú. Y así que voy a ir respondiendo uno a uno algunos argumentos de este documento que pone ahí algunas observaciones respecto al sistema actual. Para comenzar, nosotros planteamos un mercado. Ellos hablan de sistema. Nosotros hablamos de mercado. Sistema parece que fuera una arquitectura ahí diseñada por el hacedor de políticas. En lo que coincidimos es que el mercado es privado. Ellos hablan de sistema, ellos diseñan el sistema, nosotros hablamos del mercado, que el mercado no se diseña, el mercado es espontáneo. Entonces vamos a ver si funciona tal como ellos dicen. Coincidimos, sí, que debe ser privado, es cierto. También la otra es esta de acá, que la pensión 65 para nosotros es un sistema, perdón, es una propuesta transicional. Ellos también dicen que pensión 65 es un sistema transicional porque van a unificar, porque ellos lo que están proponiendo en la comisión es unificar todo bajo una sola arquitectura, ¿no? Y nosotros lo vamos a utilizar momentáneamente para salir. Ahorita el gran problema que tenemos es que el sistema económico y político actual no genera las oportunidades para los pensionistas. Entonces, lo que queremos es ir sacándolos a todos los que están en este sistema e ir corriéndolos hacia la derecha, es decir, al sistema capitalista de libre empresa para que la gente pueda tener más ingresos y los pensionistas que iban cerrando, porque en ley sería los 65, permitan que las personas puedan ir capitalizando a partir de la ejecución del programa de las 5 reformas. Creemos que en esa situación los pensionistas que todavía están en pensión 65 se van a mantener porque son jubilados de 65, además son extremadamente pobres, hasta que estemos en una posición que permita que el sistema capitalista o el capitalismo de libre empresa genere condiciones para que aparezcan los fondos privados y financiar a estas personas que todavía se encuentran en pensión 65 y tal vez les puedan dar más. O sea, la caridad privada es la que empezaría a funcionar con las personas más pobres del país, con las personas adultos mayores de 65 en las zonas donde hay extrema pobreza, que va a ir desapareciendo. Esa zona de extrema pobreza bajo el capitalismo de libre empresa va a ir desapareciendo. Ya no va a quedar sobre la faz de la tierra peruana ninguna zona extremadamente pobre. Lo que va a existir es pobreza, pero no la pobreza como actualmente la conocemos, que es una pobreza tipo África, ¿no? Sino que la pobreza va a ser relativa, porque imagínense cuando los ingresos de las personas se eleven, si ahorita más o menos lo que te señala en términos de PBI, si eso es una repartición de riqueza, le correspondería a $6.300, estaríamos hablando de, supongamos, $90.000, $100.000 al año. Entonces estamos hablando de 8.000, 7.000, perdón, si estamos hablando de $100.000 al año, estaríamos hablando cerca de 9.000, 10.000, o sea, habría la cantidad de ingresos como para que a la gente le sobre un poco de dinero y lo dedique a la caridad privada y financie fundaciones que se dedican a mantener a personas que tienen más de 65 años y todavía, si es que hay todavía, pobres serán de alguna manera ayudados por la caridad privada, por las fundaciones, etc. Entonces, pensión 65 para la comisión sigue siendo una de las piezas dentro de su sistema. Para nosotros es un programa transicional.
En cambio, nuestra propuesta está enfocado en un mercado laboral pujante, que se va ampliando, que es decir, más personas van a estar entrando por las reglas de juego, que son bastante fáciles de entrar a un mercado laboral sin mucho trabas como ahora existe. O sea, estamos hablando de un mercado libre, laboral, entran y salen. Y los contratos son privados, no son predeterminados por ninguna autoridad laboral. Nosotros estamos hablando de sustituir el Ministerio de Trabajo por el mercado laboral. O sea, ya habría una formalidad como debe ser, enfocado en el mercado privado, donde la regla, principalmente la que gobernaría, sería no robes, no engañes y no te quedes con nada que sea del otro. Es una regla simple, pacífica de convivencia. Y las reglas privadas sobre cuánto, cómo, dónde, en quiénes, etcétera, esos son arreglos entre particulares. Ese es el mejor contrato, ese es el contrato justo. Entonces, no va a haber la informalidad que está ahorita en 75%, seguramente va a caer a unos niveles de 2, 3, ¿no? por ciento, no sabemos, pero bajo unas reglas simples donde no hay regulación laboral, la única regulación es la que está en el contrato firmado entre las dos partes, entre el trabajador, entre el empleador y el empleado y el empleador, esa es la regla, eso es lo que le da los niveles, los estándares de justicia, y sobre eso se ve quién cumple y quién incumple. Y si hay un incumplimiento de una de las partes, se va al Poder Judicial. No hay necesidad de crear instancias burocráticas que vean los temas laborales. No, eso sí no, porque eso es burocracia y eso es impuesto. Y eso es injusticia de paso. Entonces, el sistema de pensiones que está enfocado en un mercado laboral, para nuestro caso, el mercado de pensiones va a tener seguramente algún grado de informalidad laboral, pero no va a ser como las actuales. Bueno, acá están ellos hablando, la comisión, de un mercado que para ellos va a seguir siendo informal. Sobre eso van a trabajar. O sea, ellos, los de la comisión, trabajan sobre el mismo sistema socialista. Tratan de darle parches al sistema socialista. Y nosotros decimos, no, nosotros vamos a cambiar al sistema socialista para volverlo un mercado capitalista. Nosotros tenemos otra óptica, queremos resolver el problema de una sola vez. Ellos proponen seguir como estamos, pero mejorando, dicen ellos que lo van a hacer, planteando una serie de alternativas que ahorita lo vamos a ver a continuación. Nosotros no vamos a padecer del tema de las leyes malas, porque esa es una de las razones de la existencia del partido, es eliminar las leyes malas que están cometiendo injusticia, exclusión, ingresos bajos, mercados distorsionados, informalidad, entre ellas la laboral, y con la eliminación de las leyes ya no va a ser que el 16% actualmente solamente esté aportando voluntariamente al sistema previsional. O sea, nosotros consideramos que nuestra propuesta es superior porque elimina ese gran problema que ahorita enfrenta la comisión sobre cómo hacer propuestas sobre las distorsiones que existen, y mientras ellos mantienen ese esquema de que las cosas nada va a cambiar y que vamos a trabajar sobre lo que nada va a cambiar, y dicen vamos a dar solución a este 16% que solamente está aportando, y van a crear leyes adicionales para forzar a que sea más del 16% de la PA que contribuya al sistema que ellos están proponiendo, ¿no? Y además reconocen que el sistema actual, el sistema socialista, solamente un 35%
de los adultos mayores, o sea, a partir de 65 años, están dentro de un sistema previsional. Claro, con el estatismo, seguramente estas cifras son verdaderas, pero nosotros estamos señalando de que derogando las leyes malas, ese 35% ya ni siquiera es algo importante, porque las personas no van a hacer que se jubilen según como tú le digas. Nosotros decimos que cualquiera se puede jubilar a la edad que quiere. Así que ese 35% como la edad a partir del cual no cotizan, o de los que cotizan, no es válido, ¿no? Entonces nosotros hablamos de que cualquiera se puede jubilar en cualquier momento. Allá el que se jubila antes tendrá suficientes fondos para poder hacerlo y poder vivir de sus ingresos, ahorrados me refiero. La comisión propone eso, ¿no? ¿Cómo hacer la mejora? Vamos a ver. Nosotros encima consideramos que sin las 5 reformas, solamente un 13% podría recibir una pensión. Esa es la solución para ellos, es cómo pasar del 13% a más. Nosotros decimos, con las 5 reformas puedes aumentar, pero no con el esquema obligatorio, porque ya hemos hablado hace un rato que no hay ningún mercado obligatorio para contribuir a pensiones. Las personas son libres de elegir y se van a volver responsables porque van a tener oportunidad de poder ahorrar, cosa que el modelo actual de este sistema socialista no permite. Nosotros estamos hablando de un capitalismo para que la gente tenga muchos ingresos y tenga capacidad previsional, es decir, de aquí a futuro puedan invertir desde ahora para sus pensiones, llamado ellos pensiones, nosotros le decimos ingresos residuales o ingresos pasivos al estilo Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, que te da alternativas de cómo hacerte de ingresos a futuro. Además, su propuesta de la comisión es trabajar sobre el actual mercado oligopólico. O sea que 4 AFPs que controlan toda la economía previsional maneja con una serie de ingresos bajos y con barreras de entrada. Nosotros hablamos de derogar esas leyes que ha creado la AFP y la ONP, porque son las dos que hay que derogar. Porque para la comisión dice hay un defecto, y el defecto es que las AFP trabajan sobre un mercado donde hay poca economía de escala, por eso las comisiones son altas y eso hay que regularlo, eso hay que solucionarlo. Y aún pues señalan en ese mismo informe que ha creado un sistema donde hay tasas altas de ganancias de las AFP más alta que el de los bancos. Y nosotros decimos, es por las leyes malas. Derógate las leyes malas y vas a ver cómo esas altas tasas de ganancias van a ser igual que el promedio, ¿no?, de los que están en el negocio. Y aquel que tenga tasas altas, ahí habrá más inversiones que realizar. Por tanto, el modelo es copiable. Y por el otro lado, lo proponen los de la comisión un sistema de afiliación optativa automática. O sea, es decir, en la solicitud cuando ingresas a trabajar, te sale por defecto una afiliación automática. Como que es quitarle el check. A la hora de que te suscribes en internet, le quitas el check y ya no sería por defecto optativo. Es decir, lo que nosotros proponemos es que este sistema de pensiones, al derogarse, crearía un mercado. Entonces, las personas, si quieren entrar a un negocio de tipo AFP, lo hacen, ¿no? Nadie está diciendo, vamos a eliminar las AFP. Lo que vamos a eliminar es la ley que crea el mercado de las AFP, no es eliminar las empresas. Nosotros no eliminamos empresas, al contrario, queremos que haya mucha empresa privada, pero libre, no esas que piden y piden y piden subsidios. Y claro, la comisión pide que el MEF entre para aparejar, dice así, ¿no?, los aportes de las personas de menos ingresos, porque en este sistema que ellos proponen, el sistema previsional,
tiene un piso mínimo de pensiones, pero ese piso mínimo con los actuales ingresos que tiene no justifica sus aportes para tener ese ingreso mínimo. Entonces ahí va a entrar un subsidio del Estado. Nosotros pensamos que eso es inviable. En un gobierno no existiría ningún tipo de aporte que el Estado haga, porque ya hemos señalado que lo único que va a existir son para aquellos que se encuentren en pobreza extrema. Aquí están hablando para aquellos que entran en planilla. Por otro lado, coincidimos con la comisión de que, bueno, de alguna manera los estados buscan reducir la vulnerabilidad, pero para nosotros la vulnerabilidad no es económica. La vulnerabilidad que puede haber en los ciudadanos son por desastres naturales. Puede haber un terremoto, un tsunami, puede haber un rompimiento de represa, un huaico. En ese sentido, consideramos que los ciudadanos son vulnerables. Pero acá ellos hablan de la vulnerabilidad económica. Y para eso dice, tenemos que asistir, tenemos que emplear al gobierno para asegurar que todos tengan pensiones. Las pensiones tienen que ser universal, ¿no? Nosotros en un programa Cinco Reformas no hablamos de vulnerabilidad en el sistema previsional. Lo que más bien está convirtiendo en vulnerables es actualmente con este socialismo. El socialismo está volviendo muy vulnerables económicamente a las personas, al punto pues que la gente pues tiene que dedicarse a realizar actividades informales. Esa es la respuesta al modelo socialista actual, ¿no? Entonces nosotros pensamos que eso de ahí tenemos que eliminar leyes malas, ejecutar los programas de las 5 reformas y tomar distancia prudente de estas organizaciones internacionales que han traído una serie de leyes que ha convertido la economía en una situación muy vulnerable. Hay que derogar las leyes malas porque ha convertido la economía en seres vulnerables, ¿no? No se pueden valerse por sí mismos al punto que tienen que pedirle al Estado que le dé subsidios en el transporte, subsidios a los cines, subsidios a las empresas, subsidios a los estudios de abogados más famosos, pidiendo subsidios. Ahí está. Ese es el modelo socialista que genera esas vulnerabilidades. Así que el propio Estado genera las vulnerabilidades y quiere ayudar con las pensiones a que las personas sean menos vulnerables. Hay un contrasentido. También sabemos que bajo el sistema actual no es posible que las personas tengan menos riesgos altos de salud. Al contrario, por lo mismo que los ingresos son bajos, se alimentan de una calidad dudosa y además los negocios no pueden ser con los altos estándares de salud o altos estándares de alimentación, de nutrición, porque también tiene poco capital. Entonces se vuelven las personas muy riesgosas en el tema de salud. Y eso puede afectar sus ingresos, porque al enfermarse pierde su empleo. Y de paso pierde sus ingresos. Y se puede quedar en el aire, como dicen algunos. Lo principal es que en nuestra propuesta, en el capitalismo de libre empresa, las personas van a tener altos niveles de ingresos, de manera que tengan alta capacidad de ahorro y pueda cubrir con su propio seguro, porque así van a hacer ellos, van a contratar un seguro contra accidentes, un seguro contra algún tipo de enfermedad, seguro de salud, etcétera, pero previene cualquier situación difícil, porque tiene la capacidad económica. Pero acá la comisión está hablando de que hay que asegurar que justamente tenga los financiamientos para cualquier riesgo de salud que pueda tener de manera imprevista, ¿no? Ya se imaginan el tipo de propuesta que van a ellos diseñar, ya van a ver.
Dicen ellos también que la economía del comportamiento, que es una disciplina dentro de la economía, señala que este mercado previsional existe problemas de información imperfecta, procrastinación y miopía intertemporal. Que bueno, se lo puedo poner en simple. Las personas no son buenas previsoras, eso es lo que quiere decir. No tienen información como para tomar buenas decisiones. Y nosotros decimos, ah, ok, tú le dices eso a las personas. Bueno, lo mismo decimos para los que van a tomar las decisiones políticas. Vienen del mismo origen, vienen de una sociedad donde todas las personas tienen este problema de información imperfecta, procrastinación y miopía intertemporal. O sea, no se escapa tampoco los hacedores políticos y los que van a diseñar este sistema nuevo de pensiones privado de que adolezcan de lo mismo que le acusan a las personas, que por eso hay que regularlo, por eso hay que controlarlo, por eso hay que obligarlos a que aporten a este sistema previsional que ellos van a diseñar. Nosotros decimos, las personas son previsoras. Lo que pasa es que le ha quitado toda la capacidad previsional por las políticas socialistas que han venido utilizando a través de las décadas. De manera que ha ido descapitalizando a las personas que no le da ninguna facultad de poder ahorrar a futuro. Solamente trabaja en el consumo y en el corto plazo. Suerte de algunos que tienen capacidad de ahorro porque tienen altos ingresos y pueden ahorrar en terrenos, edificios, y ellos previenen su vejez, previenen con sus ahorros qué es lo que va a suceder a futuro. Por eso apuestan en comprar departamentos y alquilarlos. Eso es una modalidad de la clase media. Pero hay otras modalidades, como le he repetido, sobre ingresos pasivos. Sin necesidad de trabajar puedes tener ingresos. Pero esto no se enseña en los colegios, porque también está regulado por el Ministerio de Educación, y como de Educación no sabe nada del gobierno, no digo para que no vayan a pensar que estoy a este gobierno, estoy hablando de todos los gobiernos en general. Los gobiernos no saben nada de lo que son ingresos pasivos, no son. Su tarea única para lo cual son elegidos, y para eso son buenos en tres cosas: justicia, seguridad y obras públicas. El resto de la economía no saben, son políticos. Peor, la mayoría son politiqueros. ¿Qué van a saber de estos temas? Se asesoran, pero eso no quiere decir que porque asesora ya sabe, o porque se asesora ya está en el mercado previsional. No saben. Están comportándose de otra manera porque su dinámica en la política es distinta a la dinámica del mercado. Son dos visiones distintas, ¿no? También la comisión reflexiona de que hay un escaso margen de maniobra dado la capacidad. Que eso no va a servir para ayudar a financiar este modelo que propone la comisión. Que van a ver, es un modelo de sistema único, donde las AFP se convierte en suerte de tiendas, donde reciben los dineros, donde ellos buscan sus clientes, pero los que realizan las inversiones no son ellos. Es una comisión de iluminados que van a decidir por razones de economía de escala cuánto es lo que se va a invertir y en qué carteras. Y que se supone que el Ministerio de Economía y Finanzas convocaría a un concurso público de méritos para elegir a quiénes son los mejores inversionistas que van a dedicar sus esfuerzos a darle rentabilidad a ese fondo. Claro, se va a hacer capitalización individual, eso es cierto, pero la decisión de inversión lo va a tomar una comisión por temas de economía de escala. Es decir, que ya no va a ser que cada FP, como es ahora, toma sus decisiones de inversión por separado y sobre eso rentabilizan fondos. Acá lo que se está hablando es, ok, cada FP recoge una cantidad de afiliados, estos aportan a un fondo privado, ese fondo privado yo lo junto porque es contablemente así lo veo, y luego como comisión única yo detecto cuáles son las mejores oportunidades de hacer negocio con ese dinero. Y ahí esa rentabilidad la reparto según los aportes que me hayan dado cada FP. Ese es el modelo que están proponiendo. Como la aspiración es hacerlo universal,
La idea es que ese espacio universal sea cubierto con fondos del gobierno, ¿no? Porque no todos van a poder aportar en un mismo nivel, porque algunos entran con ingresos más bajos, pero con ese ingreso bajo no cubre los costos de administración de su fondo. Ya hemos dicho, las leyes malas elevan la informalidad laboral, que es el 70% de la pega ocupada, como un impedimento para el aseguramiento privado. Por eso la comisión está mal enfocada en sus propuestas de solución, porque ellos creen que resolviendo el sistema, su arquitectura piensa que ya está resuelto la forma de otorgar pensiones a futuro. No han resuelto ni siquiera de cómo bajar el nivel de la informalidad laboral de la P ocupada y se ponen a pensar en un sistema sobre esa base. O sea, no proponen algo que vaya complementario como si nosotros lo proponemos, que para poder dar, o sea, para que exista una buena educación de calidad, tiene que existir las 4 otras reformas. Ellos hablan como un comportamiento estanco, o sea, que lo que hagan en la previsional, en el mercado previsional, no se conecta necesariamente en las recomendaciones con las reformas estructurales que necesita el país. Además, ellos mantienen la idea de los programas sociales, no se tocan los programas sociales, van a seguir manteniéndose como están. Por eso que las comisiones abundan, porque como no van a tocar nada, o sea, cambian para no cambiar nada, entonces acelera el envejecimiento. En lugar de ser población más jóvenes, se vuelven población más tendiendo a la adultez. Por eso se ancha la parte de abajo, ¿no? Cuando debería ser como en 1950, ¿no? Donde hay más jóvenes y pocos adultos, ¿no? Y entonces esos rendimientos personales que son diferentes de una persona adulta a una que es más joven, se refleja en la economía, ¿no? En la productividad, y esa productividad genera menos ingresos. También la comisión observa que, dada los mercados que están en permanente cambios, cada vez se va automatizando. Eso va a crear un problema previsional porque va a realizarse expulsiones graduales de personas por obsolescencia laboral que genera más adversidad para encontrar empleo. Claro, con el modelo actual, con el modelo socialista, ¿qué va a poder ofrecerse empleos frente a una economía dinámica que busca mayor productividad? Por eso nosotros hablamos de liberar los mercados, para que reconozcan por dónde se está apuntando y hacia dónde van las capacidades, competencias laborales, y se van insertando el mundo laboral al mercado como tal, ¿no? Entonces se va haciendo correspondiente. Pero como dije, esta comisión es compartimento estanque, o sea, se cierra en sus 4 casillas y empiezan a diseñar una arquitectura con el sistema actual. O sea, como que el carro se le bajó las 3 llantas y dicen, no, vamos a inflar una llanta para hacer andar el modelo previsional. No, pues así no funciona. La economía es un tejido productivo, no es cadenas productivas, son tejidos. Eso lo pueden ustedes leer en el libro de Carl Menger sobre los bienes de orden superior, los órdenes de bien inferior. Bueno, eso es un poco académico, pero lo que quiere decir es que la economía de un sector económico como es la agricultura está interconectado hacia adelante, hacia atrás y hacia los costados. No es que agricultura solamente ve agricultura y se termina en agricultura y no tiene conexión con ningún otro sector económico. Bueno, el pensamiento de la cadena productiva es un pensamiento cerrado. Piensa que es como una línea. No, es una ramificación, es una tela donde los hilos de algodón o los hilos de fibra están interconectados entre ellas. Así es el mercado, no es compartimento estanco. Bueno. Y además reconoce la comisión que hay ciclos políticos que podrían desfinanciar a este sistema previsional. Claro, es propio de una institucionalidad deficiente.
donde las facultades de un Ministerio de Economía y Finanzas, como del propio gobierno, a través del régimen económico, artículos 58, 59, 60, le da dientes como para tener, digamos así, un tipo de injerencia en los mercados que puede en algún momento financiar un fondo previsional como lo puede desfinanciar. Nada está garantizado mientras esto dependa del gobierno. Va a estar sensiblemente afectado por cualquier decisión política que tome. Como hay también populismos que afectan en algún momento, por ejemplo, las AFP, decir, bueno, hay que retirar el 25%, no el 80%, y hacen una fiesta política sobre eso. Tampoco el sector privado va a estar seguro, aunque los fondos sean individuales, que esté exento de algún tipo de ciclo político. Por eso nosotros hablamos de separar las esferas económicas de la esfera política, ponerle límites. Por eso hablamos de gobierno limitado, ¿no? Así que nunca van a atacar la causa. La comisión falla en su propuesta porque es un sistema previsional que no evita que las personas caigan en la pobreza y van a tener siempre ese defecto principal que la gente nunca va a tener para aportar y por eso hay que subsidiar. Es propio de un sistema estatista, ¿no?, que lo provoca, ya saben, el socialismo. De modo que para ellos salir del problema significa centralizar administrativamente las cuentas individualizadas. Ya por este tema de la miopía intertemporal, del conocimiento imperfecto, de que ellos son perfectos y el resto de las personas no son perfectas. Entonces proponen la centralización en una comisión que va a dedicarse a generar perspectivas de inversión para luego distribuirlas a nivel de cuentas individualizadas. Además, esta comisión dice que van a representar el interés colectivo, porque realmente el sistema previsional no es un sistema privado, sino es un sistema público, ellos lo conceptualizan así. Y nosotros proponemos es justamente la separación, para que no haya esta representación del interés colectivo, porque la palabra interés colectivo está sujeta a interpretaciones políticas. Así que la comisión peca de arrogancia intelectual, de considerarse a ellos mismos como omniscientes sobre lo que es el interés colectivo, ¿no? Eso está escrito en el libro de Hayek sobre la fatal arrogancia. Sobre eso podrían leer muchísimo sobre lo que enseña el profesor Hayek. Bien, conclusiones entonces. Este señor se llama Ronald Reagan, muy conocido entre los liberales porque hizo reformas, ¿no? No tantas, pero le dio duro al colectivismo, al socialismo internacional, de la Unión Soviética sobre todo. Bueno, lo podemos concluir lo siguiente. Nuestra propuesta ataca directamente a la raíz, a la causa. Sabemos que las leyes malas, los mercados reprimidos y los gobiernos ilimitados son la causa de que las personas no puedan tener buenas pensiones. Una segunda conclusión es que la propuesta de los previsores del modelo actual, del modelo socialista, es que debe crearse un sistema que fusione, o sea, que se privatice a su manera, el sistema nacional de pensiones con el sistema privado de pensiones. En cuentas individualizadas sí, pero ya de manera centralizada. O sea, es una gran AFP gigante donde tiene sus AFP crías, y esas AFPs son las que administran las cuentas individuales. Pero el que va a rentabilizar el fondo de estas cuentas individuales es una gran comisión de notables en inversiones. ¿Y para qué? Para evitar las altas comisiones. Se han enfocado en las altas comisiones como una de las justificaciones de la creación de este nuevo sistema que están proponiendo, que está en ese estudio, lo pueden bajar en internet. Tercero, no hay
una solución final en esta propuesta de la Comisión de Protección Social. Van a mantener el sistema actual, el sistema socialista, con un sistema privado. O sea, es la coexistencia del agua con el aceite. Nosotros lo que proponemos es la privatización total, sin ninguna comisión, dejar que el mercado sea libre, para que el mercado sea libre con un gobierno limitado en el cual baja su tamaño a 3 funciones, libere los recursos necesarios, bajando los impuestos, quedándonos con uno, que es el de las 3 U, universal, único y uniforme, de manera que las personas ya tengan acceso a mayores ingresos, porque los mercados, al ser libre, genera inversiones en ese nicho, en esos nichos de mercado que ahora son libres, y se va potenciando la capacidad económica de las personas y va creándose sus mecanismos internos dentro del propio mercado, o sea, las coordinaciones espontáneas van descubriendo empresarios que van a ofrecer inversiones y además propuestas para que las personas que tienen su dinero ahorrado siendo empleados, porque como empresario simplemente tiene su empresa y su empresa le va a rendir las utilidades, encuentren cuál es la opción más conveniente para ellos. Y ahí estamos hablando de los ingresos pasivos. Porque eso es lo que la gente quiere, tener ingresos pasivos sin trabajar cuando ya quieran retirarse. Ese es el mercado libre. Eso es nuestra propuesta. Bien, entonces dejemos aquí el tema y a ver si por acá me hacen llegar algunas preguntas que quieran realizarme para poder responderles. Bueno, por aquí Pablo Taichen dice, se entiende perfectamente la reforma pensionaria. Esta es una pregunta aparte. Según un artículo en el Congreso, a fines del año 90, el Perú tenía una deuda pública de 25.000 millones de dólares. 15 años después, la deuda alcanzaba los 41.000 millones de dólares. Sin embargo, en ese mismo lapso se ha pagado 69.000 dólares. Se refiere a deuda externa, ¿no? Me imagino. La deuda eterna. ¿Cuál es el plan para cancelar toda la deuda y empezar un proceso virtuoso de crecimiento? Bueno, nosotros tomamos del presupuesto, hacemos una previsión sobre los pagos que hay que hacer de la deuda y de hecho la vamos a cancelar en pocos años porque el PBI va a crecer, los ahorros va a crecer y los propios impuestos va a permitir que tengamos los suficientes fondos para pagar. Así que cumplimos con las deudas internas. Eso de la gran devolución es devolver lo que se le debe a la gente. Y cumpliremos con las deudas externas que ha sido contraída por los irresponsables gobiernos del pasado, de manera de cancelar todo y tener pues un candado constitucional, al menos por ahí, mientras tanto. No permite que ningún gobierno se endeude, sino que tendrá un fondo ahorrado para de ahí tomar y no provocar deuda con impuestos y más impuestos a futuro, ¿no? Así que eso es nuestra perspectiva, es cumplir con las deudas para honrar lo que ha sido tomado como los gobiernos anteriores lo han hecho, y vamos a pagar lo que se debe, tanto lo interno, que ahí está la propuesta de la gran devolución, estamos hablando de devolver, como también afuera. No hay problema en ese sentido, así que lo refinanciaremos y por la potencia económica que va a tener nuestros mercados, vamos a poder pagarlo en pocos años, no en 10 ni en 15, o sea, pagar por los costos de oportunidad que significa no pagar y tirar la deuda para después, eso sería irresponsable. Hay que pagar lo máximo posible y vivir de los ahorros, y punto, nada más. Karl Menger escribió un libro que se llama Principios de Economía Política,
para hablar del tema de los bienes de orden superior y los bienes de orden inferior. Que todos los bienes están de alguna manera conectados con bienes complementarios, lo que dice Menger. Ok. Bueno, como ustedes han visto, ha sido una exposición bastante técnica, pero quiero que quede esto grabado para próximas conversaciones, porque esta es nuestra propuesta. Toda propuesta es siempre mejorable, pero estos son los grandes lineamientos. Ustedes habrán comprendido que no tenemos sistema previsional que ofrecer, lo único que tenemos es un proyecto de pagar las pensiones a los adultos mayores de 65 años. Así que no piensen que nosotros vamos a reforzar las AFPs, ni que vamos a privatizar la ONP para que se le siga descontando obligatoriamente a la persona. No, 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 eso ya no es así. Por eso esto no lo van a encontrar en otros partidos, porque los otros partidos no quieren hacer cambios, nosotros sí. Nosotros somos un partido serio, de gente profesional, que buscamos el progreso. Y nos importan tres temas que son bien sensibles para todos nosotros. El tema de que a la gente le falta ingresos, nos los reclaman, nos los dicen. Queremos más ingresos, no tienen lo suficiente. Bueno, eso es uno de nuestro enfoque. Vamos a resolver el tema de los ingresos. 2, la gente tiene miedo a ser asaltada. Por eso la reforma política, porque la reforma política, aparte de mejorar la reforma, de que a través de la reforma de justicia, también en la seguridad, tiene miedo a ser asaltado, sale como segunda prioridad en sus problemas. Y la tercera de sus problemas es: no tengo empleo, falta oportunidad de hacer negocios, dicen los empresarios. 3, en esos 3 está el giro de toda nuestra propuesta. Más dinero, más empleo y mayor seguridad en las calles. Eso es lo que proponemos nosotros. De nuevo, Pablo nos pregunta: ¿qué opina del modelo chino desde que abrió la economía y tuvo un gran crecimiento a tal punto de comprar la deuda de otros países y tenerlos de alguna manera amarrados a los gobiernos de otros países, principalmente algunos irresponsables? Bueno, es una estrategia política. Si me lo pones así, es una propuesta política de imperialismo. No son tontos los chinos, saben de política y nosotros también. Pero nosotros, ¿qué vamos a estar metiéndonos haciendo cuando los gobiernos saben de lo que es una estrategia económica? Si con la justa saben cuidar las veredas, los jardines, las pistas, avenidas, los lugares oscuros, y se va a meter a inversión en deuda y cosas parecidas. No, eso no es nuestro asunto. Nosotros tenemos que asegurar que la gente tenga las tres cosas: más ingresos, más empleos y oportunidades de hacer negocios y mayor seguridad en las calles. Así que los chinos, bueno, que los contribuyentes chinos no digan nada, bueno, es un problema de ellos, ¿no? Pero nosotros no vamos a cometer actos irresponsables de meternos a invertir en deuda de otros países para tener hegemonía de otros países. ¿Habrá necesidad de recibir una licencia para construir una vivienda? Claro que esto se sale un poco del tema. Luis nos pregunta eso. ¿Habrá necesidad de recibir? No. Lo único que se va a pedir es que registre su propiedad, es decir, en dónde lo estás realizando. Tal vez una información nada más, por un tema de orden, nada más. No, licencia no es inscripción, porque hay que registrar la propiedad nada más, para que sea propiedad tuya, nada más, pero no es porque tengas que pedirnos permiso sobre una construcción. Siempre que no interrumpas el tránsito, porque si vas a interrumpir el tránsito, vas a desviar el tráfico porque tus camiones, etcétera, se van a quedar 2 días o molestan los vecinos,
Si tú no puedes lograr tener los permisos de tus vecinos, con el cual vas a estar tú construyendo y tienes vecinos a los costados y le vas a crear un desorden, es decir, vas a estar picando, vas a estar rompiendo paredes, vas a remodelar tu casa y le causas ruidos y hay personas ancianas, hay niños que quieren dormir y tú con tu construcción vas a desordenar o vas a romper la tranquilidad, bueno, ahí va a tener que entrar la municipalidad, la fuerza del orden, va a decir, señor, mire, fíjese que tenemos quejas de los vecinos. Si tú no te pones de acuerdo con ellos, entonces, por un tema de orden, vas a tener que construir con unos horarios que le permita a la gente dormir, que le permita a la gente trabajar, que le permita a la gente circular. O sea que es mucha responsabilidad cuando uno dice, bueno, el sector privado se va a hacer cargo de esto y que las licencias son, y que esto, que digamos, licencias son autorizaciones. Nosotros no queremos hablar de autorizaciones, pero sí de responsabilidades. Primero arregla con tus vecinos, dile, mira, acá voy a construir, ¿qué tengo que hacer para poder construir? Yo no voy a ir a la municipalidad a menos que no logre con ustedes un acuerdo. Si no logro un acuerdo, bueno, iré a la municipalidad y la municipalidad tendrá que ver los protocolos de construcción, nada más, pero no autorización. Saliendo un poco del tema de opinión ¿qué opinión tiene de la descentralización? Que en sí me parece una buena idea, pero viendo, por ejemplo, el caso de la región de Arequipa, el tema de la lucha contra el COVID es un desastre y ahora el gobierno central tiene que intervenir. Bueno, Jorge, lo que te puedo decir es que no hay solución dentro del estatismo. Lamentablemente, nosotros estamos en un sistema que origina estos problemas. Entonces, cuando el gobierno toma los hospitales que están en manos del gobierno regional, lo único que está haciendo es centralizar y para mal seguramente va a empeorar, va a haber rebatiña de poderes, ¿no? Pero, a ver, si tú me hablas de la descentralización estatista, no existe solución. Lo que acá nosotros tenemos que hablar es del federalismo. Nosotros estamos hablando del federalismo. Primer poder que tiene el contacto la gente es con su poder municipal, o sea, el gobierno municipal. Al revés, no es el enfoque acá centralista, ¿no? Nosotros es descentralizado, enfocándolo así. El primer poder que tiene contacto la gente es el gobierno municipal. Luego viene el gobierno regional y luego viene el gobierno nacional o central, como quieras llamar. Lo que hace un gobierno municipal son ornato, jardines y orden, o sea, tránsito, viabilidad, semáforos, pintar señalizaciones, etcétera. Y claro, coordina ciertas cosas de tareas de seguridad, coordina, pero no es que la policía sea de la municipalidad, no, la policía es nacional, pero coordina porque conocen ellos mejor que el central dónde están las zonas más riesgosas, de mayor afluencia de gente, donde se produce los crímenes, los delitos, ¿no es cierto? Ya, eso es gobierno municipal. Jardines, ornato, orden. Hay ciertas construcciones de pistas, veredas, que lo hace la municipalidad, porque eso es infraestructura, eso es parte de las tres funciones que hemos hablado. ¿Cuáles son las tres funciones? Son justicia, que eso no lo da la municipalidad, seguridad, que tampoco lo da la municipalidad, sino que la coordina, y obras de infraestructura. Las obras de infraestructura sí es de competencia de la municipalidad en su jurisdicción. Cuando ésta no logra, por su magnitud del proyecto, por ejemplo, una autopista se conecta con otro distrito, ahí interviene el gobierno regional. Igualito, el gobierno regional vería viabilidad, construcción de pistas, veredas, pistas, autopistas, etcétera, y orden. Eso ve un gobierno regional. Cuando una pista o una autopista ya no es de o las obras de infraestructura,
una canalización de río y un río pasa por un montón de distritos, ya no es gobierno regional. Ya el gobierno regional ni siquiera se ocuparía, porque el río vendrá pues desde la sierra y hay otros gobiernos regionales. Entonces, ¿hay quien coordina? El gobierno nacional. O sea, ahí entra el principio de subsidiariedad. Primero es el gobierno municipal, luego el gobierno regional, y cuando el problema es construcción de carreteras, Panamericana Norte, ¿quién se encarga de la Panamericana? Es el gobierno nacional, porque va toda la Panamericana Norte hasta Tumbes, desde Lima, y la Panamericana Sur que va desde Lima hacia Tacna. Bueno, eso es gobierno central. Eso es descentralización. Dani Chigne nos pregunta: el FREPAP acaba de proponer reemplazar el sistema de pensiones por un sistema de previsión universal exacto de la comisión, esa que les acabo de mencionar, descontando cada individuo un 2% del IGB, y eso iría a un fondo público. Básicamente obligar a que a todos apuesten por una especie de ONP. Debemos derogar si eso llega. Sí, nosotros proponemos es resolver el tema de las pensiones en un mercado libre. Eso es lo que estamos proponiendo. Siempre hemos dicho eso. Sino que hay un grupo de personas que en la transición para pasar del socialismo actual al capitalismo, para asegurar los altos ingresos, para asegurar la seguridad en las calles y para asegurar altas oportunidades de empleo y negocios, es que tenemos que realizar las 5 reformas. Entonces, cuando el FREPAP está haciendo estas propuestas, es solamente ponerle parche al sistema que falla. O sea, es como un gran barco que tiene huecos por todos lados y se está medio hundiendo. Entonces, ¿qué hace un FREPAP? Le pone un parchecito a uno de los huecos. Pero no resuelve el problema, es que el barco viene fallado de fábrica y echa agua por todos lados, se está hundiendo para la derecha, para la izquierda, y no resuelven el problema. El problema es que hay que cambiar de barco, ese barco está fallado, hay que pasarnos a otro barco que es mucho mejor. Y por eso hablamos del programa de transición. Ese se llama el programa de salvataje. Pasar de ese barco fallado a un barco mejor, fuerte, potente, rápido, que da buenos ingresos, seguridad, tranquilidad, estabilidad. Ya nada de partidofobia, nada de lucha anticorrupción, que eso distrae, pues no es la solución. La solución está en cambiar ese barco fallado, que viene ya de fábrica fallado, e irnos a otro barco mejor, que va más rápido y llega a su destino. El otro nos está ahí haciendo perder el tiempo en medio de un mar de regulaciones, impuestos, etcétera, donde comen un montón de gente inescrupulosa por otro sistema mejor, del barco del capitalismo. Es el barco del capitalismo, es el mejor que el Titanic. El Titanic de los socialistas se hunde, el de nosotros camina. Pablo dice: ¿cómo se evitaría evitar obras públicas innecesarias tipo España, que construyeron aeropuertos fantasma? Exacto, porque eso no es. Por eso, a ver, ¿cuáles son las obras públicas? Caminos, veredas, autopistas y tal vez represas, algunas represas que sirven para abastecer energía eléctrica. Pero si hay aeropuertos que pueden ser financiados por la actividad privada, si puede haber puertos que pueden ser de inversión financiadas privadamente, no hay necesidad que el gobierno entre en esos negocios. Por eso hablamos de la separación de lo público con lo privado. Esto que tú mencionas de que España, claro, es el gobierno español que ha provocado este desastre. Como reciben subsidios de la Unión Europea para construir, y claro, de hecho, los metros, los ferrocarriles en España fueron subsidios de la Unión Europea para tener esa viabilidad planificada, ¿no? Porque es planificado lo que hizo España. Así que se entiende que en España haya este tipo de construcción de aeropuertos fantasmas. Son mal utilizados los fondos públicos para hacer negocios, ¿no? Sí, España es socialista, como dice.
Arias. Bien, queridos fans de evolucionarios. Bien, entonces llegamos a completar las 5 reformas. Eso era lo que quería, dejar por lo menos un avance en nuestro proyecto, la gran devolución. Y ya próximamente, los sábados, ya estaremos tocando de repente temas de coyuntura. ¿Ya? Vamos ahora sí, temas de coyuntura. Y algunas investigaciones, sería bueno presentar algunas investigaciones. Sí, Jorge Gutiérrez, el sueldo mínimo no debería existir. O mejor dicho, debe existir, pero privadamente. O sea, van a haber pensiones, jubilaciones y sueldos mínimos. Sí, va a haber. Te vas a un sitio, pues el mínimo a pagar es tanta cantidad, pero eso no significa que sea política de Estado. Acá no estamos hablando de un sueldo mínimo para todos por igual. No, el gobierno no fija nada. Eso es control de precios. Recuerden que es control de precios. Y los controles de precios generan abundancia o desempleo. O sobreempleo, desempleo, pero distorsionan los mercados. Así que eso es lo que nosotros proponemos. Para crear más empleo no necesitas dar mínimo empleo, un sueldo mínimo, no necesitas. Deja que el mercado funcione y vas a ver cómo, claro, no es solamente dejar que el mercado funcione, tienes que hacer las 5 reformas, pues si no vamos a estar de nuevo en lo mismo. Solamente liberamos, ¿sí, no? A ver, ya, liberal. ¿Qué hace el liberal? Ya, quita el sueldo mínimo y deja todo lo demás igual. Eso no es liberal. Una golondrina no hace el verano. Una golondrina no hace el verano. Para que haga el verano tiene que haber todo tiene que ser sol, arena, playa, calor. Eso es lo que es verano. Miguel Domínguez, habría una propuesta sobre Estado. Nosotros hablamos de la federalización como un asunto de subsidiariedad. Ahora, quisiéramos que haya, claro, por supuesto, queremos que haya competencia fiscal entre los estados. O sea, hay realidades, por ejemplo, que pueden hacer lo siguiente. Lima cobra 18% IGB en estos momentos y Arequipa cobra 18%. En una competencia fiscal de estados, o sea, dándole autonomía para fijar impuestos. Pero claro, estamos hablando de un solo impuesto, estamos hablando de unas 3U. A ver, supongamos que fuera descentralización fiscal del 5%. Arequipa cobra 5, Lima 5. Pero quiere atraer mayor inversión. ¿Qué haría? Si Arequipa quiere atraer mayor inversión, baja del 5 al 3%. O sea, lo que hay que proponer siempre es que los estados generen mejores condiciones de vida a las personas que viven ahí. Entonces, si los estados autónomos, que se llaman el sistema de federación de estados, me genera competencia para que las personas vivan mejor en esos lugares donde hay competencia, donde quieren atraer personas para que vivan mejor, hay que darle las herramientas políticas necesarias para que generen condiciones de ese tipo. Porque ya sabemos que los estados no, por definición, en nuestro proyecto no tienen injerencia en la economía, no tienen injerencia en lo social, no tienen injerencia en lo cultural. Lo único que tiene injerencia es el orden, el tema de la seguridad, el tema de la justicia y obras públicas, nada más. Y recuerden que el Poder Judicial es un poder autónomo, así que los gobiernos regionales como Poder Ejecutivo no tienen nada que hacer ahí. Sí, ahí dice Pablo, sacó que la Universidad Católica es una universidad privada, pero ayer sacó en su Facebook diciendo que existe una desmedida brecha salarial. Bueno, es una entidad privada, pero a la vez es que es una asociación civil, lo cual es diferente, porque si fuera una empresa privada no sacaría ese tipo de comunicados.
Es una asociación civil y como es una asociación civil se rige bajo un mecanismo político de elección de autoridades. Recuerda que está bajo la ley universitaria que se eligen a las personas que van a gestionar bajo política. O sea, ahí hay política interna. O sea, genera condiciones políticas para hacer política. Es una ley mala. La ley universitaria es una ley mala porque politiza las entidades que deberían manejarse empresarialmente, las politiza. No hay dueño, no hay responsables. Hay consejos directivos, pero no son dueños. Los dueños son la asamblea y las asambleas tampoco son accionistas, por tanto hay responsabilidades. Muchas gracias, José Arias. Dice Leon Paliza, Galicia. Dice, ¿hay algún plan de infraestructura que permite unir de una mejor manera con la selva? Bueno, los técnicos dirán. Yo no soy ingeniero, pero si se tiene que construir carretera, se construye carretera. Si se tiene que construir aeropuerto, será aeropuerto. Pero no va a faltar dinero para hacer esas obras públicas, que no lo va a hacer el privado. Si no lo va a hacer el privado y hay que conectar Iquitos con Ucayali, si es fluvial será fluvial, si es aéreo será aéreo, si es terrestre será terrestre. Ya veremos el transporte multimodal correspondiente. Pero es obra pública, las carreteras, caminos. Si no lo va a hacer el privado, que lo haga el Estado. Y hay que conectar, esa es la misión de todo gobierno, interconectar todas las ciudades. Todas tienen que estar comunicadas. Por eso que un plan de infraestructura es un plan de interconexión. Ese es lo primero que hacer, interconectar todo. Ese es el mejor plan, interconectar todo lo que se pueda. Porque los fondos públicos va a ser para eso. Para tres cosas ya hemos dicho que va a ser los fondos públicos. Para justicia, seguridad y obras públicas. Nada más, para que puedan fiscalizar bien. Dani Chine dice, otra ley a derogar es la que obliga a las AFP de invertir más del 50% en el país. Claro, exactamente. ¿Qué tiene que hacer Es una ley mala obligar a alguien a decir, oye, tú dedícale el 50% más uno al extranjero, hasta ahí nomás tienes, ese es el tope. Esa ley hay que derogarla, esa es una ley mala. Es totalmente de acuerdo contigo. Así dice Pablito Guzmán, dice, los profesores de la PUC son socialistas en humanidades, algunos vienen de universidades públicas y vas a salir de ahí, apoyar marchas y ahora es logia Hugo Blanco. Ah, sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, ya entonces la próxima semana entraremos ya con otros temas, procuraremos que sea de coyuntura y de investigación. Algo que yo también puedo hacer es compartirle algunos cuadros, gráficas que quisiera que vean. Me pregunta Joseph Vilca, opinión sobre Sauder y el Valle del Tambo. Bueno, Sauder, bueno, es una empresa minera bastante grande, importante, en Moquegua, en Tacna, en Arequipa y del Valle del Tambo, pero no sé a qué te refieres con opinión sobre, o sea, sobre el tema medioambiental, ese de Tía María, seguramente. Nosotros volvemos a repetir, nuestra propuesta es derogar artículo 66, es decir, la propiedad del subsuelo. La modalidad de hacer negocios es que esos recursos naturales, o mejor dicho, son recursos económicos de origen natural, tiene que estar en el mercado. Y ahorita está fuera del mercado. La carga tributaria que tienen las empresas mineras son bien altas. Son impuestos, hay cano sobre cano, hay regalías, tiene el impuesto a la renta, tiene el otro que tiene que repartir a los trabajadores, regulación, es decir, es una salvajada que hacen contra las mineras. Y a pesar de toda esa salvajada tributaria, regulatorias, ambientales, fiscalizaciones, etcétera, ganan un montón de dinero. ¿Dónde está el kit? ¿Dónde está ahí la trama de todo esto? Es que los recursos naturales no se lo vende el Estado.
O sea, no tiene precio de mercado. Lo único le dice, mira, de la extracción, de la producción, tú me vas a dar un porcentaje. Ahora, nuestra propuesta es los recursos económicos de origen natural, como los hidrocarburos, como las minas, los metales, etcétera, los peces, animales, tienen que estar sometidas por un tema de realidad a la oferta y la demanda. Cuando esos recursos minerales que están debajo del subsuelo o debajo del suelo estén con sus precios correspondientes y alguien sea dueño y le pueda vender a las mineras, con el esquema actual tributario quebrarían. Lo cual nosotros lo compensamos con: no hay impuesto a la renta que vamos a cobrar en un partido de evolución. No hay, porque ya estamos hablando de un Estado pequeño, solamente 3 funciones, y se financia con un IGB. Esa es mi propuesta. O sea, impuesto a la renta no. Sería el único país en el mundo. Bueno, no es el único país en el mundo que no cobra. Sabemos que existe, el Montenegro no cobra impuesto a la renta. Hay varios países en el mundo que no cobran impuesto a la renta. Las Bermudas, por ejemplo, no cobra impuesto a la renta. Es 0%. Hay muchos países en el mundo que no cobran impuesto a la renta. Impuesto corporativo se llama eso. No cobran. Bueno, nosotros tampoco. Pero sí cobran impuestos personales. Nosotros no, nada de impuesto a la renta personal. Lo único que van a pagar impuestos es por comprar algo. Y con eso financiamos el Estado. Más economía, más recaudamos. Menos economía, menos recaudamos. Nada de hablar de tasas. Tasas, eso de aumentar de 3 a 5. No, esa es progresividad. No, eso no. Proporcionalidad. Por eso hablamos de las 3 U. Uniforme, único y universal. Entonces, ese Estado pequeño, fuerte, porque se va a dedicar a 3 funciones y no a muchas que no hacen nada bien, nos va a permitir financiar con ese único impuesto. Y entonces las mineras ya no podrían quejarse, porque van a tener ahora a precios real lo que es el oro, tal como ocurre a nivel internacional. Lo que falta es que las comunidades se den cuenta que debajo del piso tienen recursos que a nivel internacional tienen un precio, y eso es lo que ellos no saben. Y lo que hacen las mineras es comprar el terreno, no le están comprando los recursos que están debajo. Por eso es negocio ahorita hacer minería con ese esquema, porque no están comprando la materia prima a los precios reales del mercado. Le está comprando el terreno, no le está comprando los recursos de abajo a las comunidades. Ahí está, ahí está. Y si se quieren asociar con los dueños, ahí están las comunidades, es decir, las personas que viven en la comunidad. Va a haber libertad de asociación. O sea, si tú quieres estar en una comunidad y venderlo como comunidad, te someterás a la decisión de la comunidad. Pero si tú quieres venderlo individualmente, nada te opone. Ese es el esquema de nosotros. Si tú tienes tu terreno y debajo hay recursos minerales, se lo puedes vender, asociarte con las empresas mineras y lucrar como debe ser. Una persona que vive en una comunidad alejada en la sierra puede lucrar con su terreno, con sus recursos que está debajo de sus pies. Esa es una salida. La otra es la de Turgot, que no tiene nada que ver con el piso. El piso es una cosa, es un dueño diferente, y el propietario del recurso natural es otro dueño que puede ser el primero que llega, el primero que se lo queda. Derecho de propiedad. Son 2 mercados distintos. Una cosa es del terreno. Ahora, si quiere hacer explotación en el terreno, sobre el terreno, para no que le cueste tanto extraer desde 5 kilómetros para extraer el mineral, en unos túneles, tipo topos, harían túneles para extraer el mineral y sacarlo. Podría hablar con el dueño del terreno y podrá ir a una asociación con la empresa minera. Bueno, también eso es libertad de mercado. Daniel pregunta, Daniel Guillén dice: no hay competencia en la educación mientras se monopolice. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No se puede seguir forzando una misma metodología. Exacto, yo también. El voucher estudiantil y la liberación de currícula subirán la calidad. Yo también estoy de acuerdo contigo. Subirá y se ajustaría más la inteligencia de cada alumno. O sea, el Estado dejará de ser, dice León Paliza, dejará de ser dueño del subsuelo como Estados Unidos. Sí, el primer esquema es el que acabo de decir.
El dueño del suelo es también dueño subsuelo. Esa es la de al anglosajón. Pero el del francés Turgot dice, una cosa es el suelo y otra cosa es el subsuelo. Por tanto, el que invierte en el subsuelo tiene derecho, como decía John Locke, el que mezcla su fuerza, su trabajo con el recurso natural, esa persona ya tiene derecho al recurso natural. O sea, el derecho a propiedad se forma desde el momento que tú haces la mezcla. Es decir, cuando tú te metes debajo y haces una excavación y hay un mineral y arriba está el suelo de la persona, tú eres dueño del mineral. El principio lockeano, ¿no? De que mezclas tu trabajo con el recurso, eres dueño del recurso. Esa es una salida a lo francés, ¿no? A lo turgotiano. Ese podría ser una salida. Habría que estudiarlo, pero lo que sí hay que hacer es derogar ese maldito artículo 66, que está empobreciendo a las comunidades y está enfrentando a las comunidades contra la minería. O poner la dicotomía falsa de agricultura sí, minería no, oro sí, agua no. Eso se elimina con el artículo eliminando, claro, y las 5 reformas, repito, y las 5 reformas. Nada de artículo 66, te olvidas del resto, no. Artículo 66 con las 5 reformas. Privatizaciones, liberalizaciones, desregulaciones, achicamiento del Estado, disminución de impuestos, transición, vouchers, educación, salud y pensiones, punto. Eso es todo. Bueno, díganle eso a sus queridos amigos, familiares, cuéntenle esto. Para eso hacemos estas proyecciones, para que lo compartan. Compartan este video, háganle clic, compártanlo, necesario. Si nadie se entera, vamos a hacer siempre poquito. Vamos a avanzar y para avanzar hay que compartir, para que se enteren otros. ¿Ya? Ok, entonces quedamos así. La próxima semana, 5 de la tarde, por aquí en este mismo canal del Partido de Evolución. Saludos a todos, saludos a los amigos del partido y pronto estaremos con más novedades. Y para el próximo miércoles, con Juan Ugas, en nuestro programa de las 9 de la noche, los miércoles, análisis devolucionario. Muchas gracias y nos vemos pronto.